¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvide en este caso, ¿no? Revisar la plataforma, revisar lo que son las tareas. De igual manera, pues tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a seguir avanzando dentro de nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del muro de Berlín, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como ustedes saben, dentro de la Segunda Guerra Mundial, eventualmente lo que es el territorio de Alemania prácticamente quedó dividida en dos territorios o en dos facciones controladas por dos superpotencias mundiales, ¿no? Directamente por un lado estaba controlado lo que es Estados Unidos, mientras que del otro lado prácticamente era controlada por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, como ustedes saben, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Alemania prácticamente quedó totalmente destruida y fue un momento en donde prácticamente esas potencias lograron aprovecharse de este territorio, pero sobre todo directamente lograr tener el control de sus colonias y eventualmente, en este caso, tener el dominio de ese territorio, ¿no? Obviamente lo hacían con el objetivo directamente de establecer lo que es un control a raíz directamente de la muerte de Hitler como tal, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue la creación directamente del muro de Berlín y que obviamente cómo fue controlado también, ¿no? El 9 de noviembre de 2019 se celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, considerado como uno de los episodios más importantes de la historia moderna. El muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi. Los países vencedores dividieron a Alemania en dos: la República Federal Alemana, la RFA, y la República Democrática Alemana, RDA, ¿no? Entonces, prácticamente estos dos grupos o estas dos formas de gobierno prácticamente se impusieron en el territorio de Alemania, ¿no? Ahora, el muro de Berlín dividió a la ciudad y a su población durante casi 3 décadas. Era una estructura de hormigón de 120 kilómetros de longitud y unos 3 metros de altura. El muro se fue reforzando a lo largo de los años para mejorar la vigilancia y evitar fugas desde el lado oriental, el RDA. La presión social y las demandas de los berlineses consiguieron derribar el muro la noche del 9 al 10 de noviembre de 1989. Un año más tarde se hizo oficial la unificación de Alemania. Entonces, miren, el muro era sumamente grande, era sumamente amplio y sobre todo directamente era custodiado en este caso por los militares, ¿no? Una ciudad, dos mundos. La RFA y la RDA representaban dos sistemas políticos económicos diferentes. Por un lado estaba el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, que favorecía a las empresas y a la economía privada. Por el otro, el sistema comunista propio de la Unión Soviética, en la que el gobierno controlaba todos los servicios y medios de producción. Estos dos sistemas coexistían en Berlín, aunque cada uno en su zona. La policía de ambos bandos se encargaban de vigilar la frontera y así evitar cualquier contacto entre los habitantes de la parte oriental del RDA o la occidental, ¿no? La vida era muy diferente a un lado y del otro muro. En Berlín Occidental había centros comerciales, la gente podía viajar a otros países, ¿sí? No al lado oriental, es decir, no podían directamente viajar al siguiente territorio que estaba al lado de ellos. Entonces, realmente el muro pasó a ser lo que es una división muy grande dentro del territorio de Alemania y obviamente pues por el control de estas dos superpotencias, ¿no? Por un lado directamente establecido por Estados Unidos y por el otro directamente la Unión Soviética, ¿no? Aquí también podemos establecer que dentro del modelo del capitalismo se permitió en ese momento viajar a otros países, tener centros comerciales, escuchar música, leer libros y que prácticamente los autores sean extranjeros, es decir, no directamente de la participación de los soviéticos, ¿no? En cambio, en Berlín Oriental estaba prohibida cualquier influencia extranjera que no fuera de la Unión Soviética. El gobierno comunista ejercía un fuerte control sobre la población y quería evitar a toda costa que sus habitantes se fugaran al otro lado. Entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos
intentaron saltar el muro para escapar del sector occidental. Según la página oficial de la ciudad, unas 140 personas murieron por culpa de los disparos de la policía al este al intentar huir, ¿no? Entonces, miren, la situación dentro de Alemania prácticamente era una situación sumamente complicada, sumamente difícil y que obviamente pues era controlada por estas dos superpotencias y los ciudadanos pues no podían cruzarse de ningún lado a otro en general, ¿no? Entonces prácticamente familias enteras fueron separadas y obviamente pues los policías o la zona de vigilancia directamente del ejército, prácticamente eliminaba a aquellas personas que buscaron la manera de, en este caso, pasar al otro lado del muro, ¿no? Y viceversa, que prácticamente no permitían que eventualmente Alemania se reunificara, ¿no? Entonces, con la finalidad de obtener los recursos que en su momento, pues, Hitler logró conseguirlo, ¿sí? Aquí también podemos establecer que Rusia, el país más importante de la antigua Unión Soviética, sigue rivalizando por extender su influencia y sus políticas por el mundo. Las imágenes de la noche del 9 al 10 de noviembre en Berlín muestran a una gente feliz celebrando el fin de la división. La caída del muro supuso que los berlineses del este tuvieron los mismos derechos y libertades que el Berlín occidental, que familiares separados por el muro pudieron reunirse y que todos pudieran circular libremente por su ciudad como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente, el muro tenía lo que es el objetivo de dividir el territorio, pero sobre todo de aprovechar los recursos, tanto en este caso del capitalismo por parte de los Estados Unidos, mientras que del otro lado prácticamente la Unión Soviética hacía lo mismo, ¿no? Entonces, cada territorio realmente tenía que apegarse a lo que esta potencia mencionaba y estaba totalmente prohibido que los ciudadanos pues pasen de un sitio al otro, ¿no? Por ende, cuando lograron derrocar lo que es el muro de Berlín, la mayoría de la población logró reunificarse y en este caso después, al año siguiente, se logró unificar lo que son nuestros territorios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, miren, acá podemos observar cómo era la construcción de el muro de Berlín. Aquí también podemos observar que en su momento también estaban protegidos por cercas, en este caso, muy grandes. Y también podemos observar imágenes del momento cuando, en este caso, logró ser destruido, ¿no? Aquí también podemos hablar del conflicto de Vietnam que tuvo con los Estados Unidos, lo que también dio paso a que el muro en su momento, pues, lograra tener poca presencia militar y eventualmente ir a paso para que el muro, en este caso, lograra ser destruido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí el conflicto de Vietnam también fue una situación importante, ya que Estados Unidos destinó todos sus recursos directamente en el conflicto que tuvo y que eventualmente fue un momento en donde el ejército logró tener lo que es un control más fuerte, logró establecer un territorio más grande, pero sin embargo, en Vietnam el ejército de ellos estaban, en este caso, muy preparados, en este caso en la selva, y eventualmente lograron retroceder en el caso de los Estados Unidos porque los vietnamitas prácticamente lograron utilizar las armas de la naturaleza y lograr enfrentarlos, ¿no? Por ende, se establece que fue una de las batallas que Estados Unidos directamente perdió, ¿no? Pero sin embargo, aquí también podemos establecer que prácticamente Estados Unidos logró establecer sus políticas capitalistas dentro del territorio de Alemania y que eventualmente cuando se disolvió lo que es el muro de Berlín, todo Alemania prácticamente quedó bajo esa misma visión política y la Unión Soviética como tal no logró establecer sus parámetros, ¿no? Y después, años después, también tuvo su separación. Sin embargo, nosotros podemos establecer que el muro de Berlín hasta el día de hoy sigue siendo un símbolo sumamente representativo en el tema directamente del control de los países desarrollados y que obviamente cuando ganan una guerra buscan directamente obtener los recursos de ese país, ¿no? Y simboliza en su momento la caída del muro de Berlín cuando la población en general logró directamente rechazar toda esa explotación y sobre todo directamente dar un paso a que Alemania lograra reunificarse, ¿no? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Cualquier duda, cualquier inquietud, no se olvide, por favor, de mencionarnos. Y un bonito día, cuídese mucho.